Hoy quiero compartirles la historia de una familia que luchó incansablemente por la salud de su hija, una hermosa niña llamada Mercedes, quien padecía de una enfermedad delicada que les hacía vivir en una constante agite, cada semana e incluso en algunos casos diariamente. Cristian y Fátima, los padres de Mercedes, se veían obligados a llevarla al médico para controlar su condición. Esta rutina era agotadora y desgastante para la familia, pero lo peor era cuando la niña presentaba una crisis en la que su vida corría peligro y debían recurrir a emergencias. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, esta familia nunca perdió la esperanza y luchó con todas sus fuerzas para salir adelante. Y fue gracias a una obra vial que el presidente de El Salvador inauguró en su zona que pudieron mejorar significativamente su calidad de vida y la de muchos otros que, como ellos, sufrían las consecuencias de un sistema de transporte deficiente. Una tarde, Cristian llegó a casa después de un largo día de trabajo en la ciudad. Al entrar, saludó a su esposa Fátima y a su hija Mercedes, quien estaba sentada en el sofá viendo dibujos animados. «Hola, mi amor, ¿cómo están?», le pregunta Cristian al llegar a su esposa. «Bien, gracias. ¿Cómo estuvo tu día en el trabajo?», dijo Fátima. «Muy agotador, como siempre, pero estoy feliz de estar en casa con ustedes», contestó. En ese momento se acerca Mercedes y le dice: «Hola, papi, ¿cómo estuvo tu día?». Su padre le contesta que fue un día muy largo, pero que estaba contento de estar en su hogar. La madre les interrumpe y le dice al padre: «Mañana tenemos que llevar a Mercedes al control. Ya sabes que el doctor quiere monitorearla con frecuencia». «Sí, lo sé. ¿Pero cómo está ella? ¿Se siente mejor?», preguntó el papá. «Sí, ha estado mejorando, gracias a Dios, pero necesita descansar bien para poder madrugar mañana», dijo la madre. «Sí, mamá, pero no me gusta madrugar, me siento muy cansada», opinó Mercedes. «Lo sé, mi amor, pero tienes que hacer un esfuerzo y dormir temprano esta noche, ¿de acuerdo? Mañana tenemos que estar temprano en el médico», le contestó el padre. «Sí, tienes que hacerlo por tu salud, mi amor», reiteró su madre. «Está bien, mamá, voy a tratar de dormir temprano. Recuerden que la vía está en muy malas condiciones y que las colas son abrumadoras. Si queremos llegar a tiempo al control, debemos salir temprano», dijo el padre. Por su parte, la madre asintió con la cabeza y dijo: «Tienes razón, amor, no podemos darnos el lujo de llegar tarde a la cita. Vamos a hacer lo posible para salir temprano y evitar las colas». La niña, que había estado escuchando la conversación, dijo en voz baja: «Entiendo, mamá y papá, yo me acostaré temprano y trataré de descansar bien, para que podamos salir a tiempo». «Muy bien, eso es lo que queremos escuchar. Ahora, ¿quién quiere cenar algo rico? Tengo hambre», dijo el padre. Los tres se pusieron a cenar juntos entre risa y cuentos, y luego se prepararon para ir a dormir temprano para poder madrugar al día siguiente. Cuando se despertaron, desayunaron juntos y se prepararon para salir. Como era predeterminado al montarse en la vía, la cola era algo tenuante. El drama de estar allí tanto tiempo, la niña se mareaba. Habían ocasiones donde tenían que parar y bajarse a tratar de agarrar aire. Por desgracia, no era la primera vez que la familia se enfrentaba a esta situación. Ya habían pasado por muchos días en los que tenían que salir temprano para llegar a tiempo a las citas médicas de la niña, pero siempre había algo que les retrasaba en la vía. Los padres sabían que no podían permitirse llegar tarde, porque los especialistas que atendían a su hija eran muy solicitados y no podían esperar mucho tiempo. Sin embargo, ese día, a pesar de haber salido con anticipación, se encontraron con una de las colas más largas y agobiantes que habían experimentado. Los padres intentaron distraerla con algunos juegos y con las frutas que habían llevado, pero todo parecía ser en vano. La angustia de los padres crecía con el paso del tiempo, temiendo que la niña pudiera sufrir algún percance por el retraso. Finalmente, después de una hora de espera,
Llegaron a la clínica y se encontraron con el especialista, quien afortunadamente aún no se había ido. Los padres explicaron la situación disculpándose por el retraso, pero dejando en claro que no podían permitirse faltar a esta cita debido a la condición delicada de su hija. El especialista entendió perfectamente la situación y procedió a atender a la niña, quien finalmente pudo recibir el tratamiento que necesitaba. Aunque todo salió bien en esta ocasión, los padres sabían que tendrían que seguir luchando contra el tiempo y contra las colas interminables de la vía para poder llevar a su hija a su cita con regularidad. Al día siguiente, Mercedes se despierta temprano en la mañana. Su madre, preocupada por su salud, la observa mientras se prepara para el día. ¿Cómo te sientes hoy, hija?, preguntó su madre con una sonrisa. Un poco cansada, pero bien en general, responde Mercedes, tratando de ocultar su incomodidad. Su padre se despide de ellas para ir a trabajar, prometiendo que llamará para ver cómo está su hija más tarde en el día. Mercedes y su madre deciden pasar un día tranquilo en casa para permitirle a Mercedes descansar y recuperarse. Ponen una película en la televisión y se acurrucan en el sofá con una manta, mientras disfrutan de una taza de té caliente. Hija, ¿cómo te sientes realmente?, pregunta su madre de repente. Me siento un poco abrumada a veces, pero estoy tratando de ser fuerte, confesó. Lo sé, cariño, y estoy aquí para apoyarte en todo momento, dice su madre abrazándola con cariño. Mercedes se siente agradecida por el amor y el apoyo de su familia. Juntas deciden cocinar algo especial para la cena esa noche. Pasaron el día haciendo planes, disfrutando de la compañía mutua y tratando de llevar una vida lo más normal posible. Mercedes sabe que cada día es una lucha, pero con el amor de su familia y su propia determinación, sigue adelante. Después de una cena deliciosa, Mercedes y su madre se sientan juntas en el sofá, discutiendo sobre lo que harán el día siguiente, que tenían programado una cita con el médico para hacer seguimiento a la condición de Mercedes. La niña intenta mantener una actitud optimista, pero su madre puede sentir la tensión en su hija. La conversación se detiene de repente cuando el teléfono suena. Su madre responde con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, mientras Mercedes observa con temor. Después de unos segundos, su madre cuelga el teléfono y se vuelve hacia Mercedes con una mirada preocupada. Era el hospital, hija. Me informan que en las últimas pruebas tus niveles de azúcar en la sangre están irregulares, dice su madre, tratando de ocultar la angustia en su voz. Mercedes siente un nudo en su garganta y un escalofrío recorre su cuerpo. Sabe que algo está mal y teme lo peor. ¿Qué significa eso, mamá? ¿Qué vamos a hacer?, pregunta Mercedes, luchando por mantener la calma. Tenemos que ir al hospital de inmediato, cariño. Parece que la condición está empeorando, responde su madre, tomando su mano y ayudándola a ponerse de pie. Mercedes está en una situación desgarradora mientras se dirige hacia el hospital. El corazón le late acelerado, su mente llena de miedos y pensamientos negativos. El tráfico es caótico y cada semáforo en rojo se siente como una tortura, un obstáculo más en su camino hacia la ayuda que tanto necesita. Finalmente llega al hospital, pero el alivio que siente es efímero. Las paredes frías y el olor a desinfectante le hacen sentir como si estuviera entrando a un lugar inhóspito y aterrador. La tensión aumenta a medida que el personal médico le conduce a la sala de espera, donde se sienta, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. Es en ese momento cuando la realidad de la situación se apodera de ella y su corazón se desgarra en 1000 pedazos. Los médicos se acercan y le quitan a su hija de sus brazos, mientras la niña llora y se aferra a ella. Mercedes siente que su mundo se desmorona ante sus ojos. La sensación de pérdida y la impotencia la inundan. Ahora, en la sala de espera, Mercedes se encuentra en un estado de desesperación. Su mente está llena de preguntas sin respuesta y teme lo peor. ¿Qué está pasando con su hija? ¿Estará bien? ¿Cómo superará esto?
La incertidumbre la consume y las lágrimas recorren por sus mejillas. En ese instante, el esposo de Mercedes arriba al hospital y ella se quiebra en llanto al abrazarlo. Él, sin saber lo que ha ocurrido ya que venía del trabajo, le pregunta qué había pasado con la niña. Ella le respondió con un tono tembloroso y dramático que mientras cenaban recibió una llamada urgente de los médicos indicándole que debía llevar a su hija al hospital de inmediato porque los resultados de los exámenes eran alarmantes. Y ella continuaba explicándole que la pequeña se encontraba internada y que los doctores aún no le daban ninguna explicación. A pesar de que su esposo intenta tranquilizarla asegurándole que todo saldrá bien, que pronto darían razón de la niña, ella continuaba llorando y la angustia la abrumaba. Solo podía esperar y aferrarse a Dios. Pocos minutos después, un doctor se acercó a la pareja preguntando si eran los padres de la pequeña. Al responder afirmativamente, el doctor les explicó con un tono grave: «Perdonen que le mandamos a traer a la niña de manera repentina. Es que los estudios que realizamos indicaban que tenía unos valores altos y efectivamente hemos comprobado que los exámenes de su hija habían arrojado resultados alarmantes». El doctor continuó diciendo que habían tomado medidas para controlar la situación y que la niña ya estaba estable. Sin embargo, era necesario mantenerla en observaciones esa noche y no podían darla de alta de inmediato. La preocupación se reflejaba en los rostros de los padres mientras escuchaban al médico. La tensión en la habitación era palpable. Sin embargo, el doctor les aseguró que esperaba que la pequeña pudiera regresar pronto a casa en condiciones más estables. Los padres, aliviados por la buena noticia, sintieron un gran peso desvanecerse de sus hombros y agradecieron al doctor con lágrimas en los ojos. Al día siguiente, Mercedes se despierta sintiéndose muy mal. Su nivel de azúcar en la sangre está muy alto, lo que la hace sentir confundida y deshidratada. Sus padres llaman al médico y le explican la situación. El médico les aconseja que debían mantener la calma, que todo estaba controlado. Incluso les dijo que ya la estaba preparando todo para que ella regresara a su casa, con un tratamiento muy estricto. Los días pasaron y la pequeña fue recuperándose favorablemente en casa, siguiendo el tratamiento al pie de la letra y guardando mucho reposo. Al momento del control llegó después de algunas semanas y la familia se preparó para llevar a la niña al hospital. El día del control llegó y la familia madrugó como era costumbre para llegar al hospital a tiempo. Sin embargo, el tramo del periférico Gerardo Barrio estaba colapsado y el caos vehicular se había apoderado de la vía. A pesar de que los padres intentaron distraer a la niña con frutas y juguetes, el estrés y la incomodidad que sentía la pequeña era cada vez mayor, lo que preocupaba enormemente a sus padres. La situación se complicó aún más cuando en medio del embotellamiento la niña perdió el conocimiento. Sus padres entraron en pánico y trataron de llegar al hospital lo más rápido posible, pero las circunstancias del tráfico se lo impedían. Finalmente llegaron al hospital en una carrera contra el tiempo. Ingresaron a la niña y explicaron lo sucedido al personal médico. La madre estaba desesperada. El estrés y la tensión que la niña había experimentado en el vehículo había afectado seriamente su salud. Los padres temían que todo el esfuerzo de varias semanas para recuperar a la niña se hubiera perdido. Esperaban ansiosos en la sala de espera, esperando noticias sobre el estado de su hija. Cuando finalmente salió el doctor, su semblante era serio y preocupado. Explicó que la niña había presentado un glaucoma y que ya se encontraba estable, pero no comprendía por qué los reportes anteriores indicaban que la pequeña estaba bien. Los padres explicaron lo sucedido y los médicos les pidieron que buscaran una forma de trasladarse al hospital de manera menos fatigosa para la niña. El estrés, la angustia y la preocupación habían sido demasiados para la pequeña, pero la familia estaba agradecida por haber llegado a tiempo y por haber recibido atención médica oportuna. Ahora debían buscar una solución para evitar que algo así volviera a suceder y garantizar que la recuperación de la niña
continuara de manera efectiva. Cuando finalmente llegaron a casa después de ese tremendo susto, los padres de Mercedes conversaban mientras ella descansaba en su habitación. El padre le dijo a su esposa: «Mi amor, la situación de nuestra hija es crítica. No podemos permitir que esto vuelva a pasarnos». Su esposa, con un rostro triste, le respondió: «Así es, tenemos que buscar una manera de darle más tranquilidad a la niña cuando la llevemos al hospital y hacer todo lo posible para mantenerla estable». La familia se sentía muy preocupada y angustiada, pero no perdían la fe de que todo mejoraría. Una tarde, mientras estaban en casa, el padre llegó muy emocionado. «Hola, mi vida, te tengo una buena noticia. Debo contarte que están haciendo unas mejoras al tramo del periférico Gerardo Barrios. Me siento muy agradecido con la gestión de este nuevo presidente». «Qué bueno, mi amor, pero ¿crees que valga la pena?». «Claro que sí. El proyecto es impecable. Nos permitirá llevar a nuestra hija al médico sin que sea afectada por el tráfico o que se enferme en el camino. Llegaremos a tiempo y sin complicaciones». Mientras hablaban, la madre no podía evitar sentir una gran felicidad al pensar en las mejoras que se estaban realizando en el periférico Gerardo Barrios. Imaginaba cómo sería llevar a su hija al médico, sin tener que preocuparse por el tráfico o por los obstáculos en la vía. De repente la emoción se apoderó de ella y empezó a llorar de alegría. Gracias a Dios y gracias al presidente Bukele por pensar en nosotros y en nuestras necesidades. Ahora podremos llevar a nuestra hija sin tener que pasar por esos momentos de tensión que tanto nos angustian, dijo entre sollozos. El esposo la abrazó con ternura y la consoló, compartiendo su felicidad y su agradecimiento por las mejoras que se estaban realizando en su pueblo. Juntos se sintieron más unidos y más comprometidos en cuidar de su hija y de su familia. Pasaron los días y Mercedes comienza a mostrar signos de mejoría. Los médicos han logrado estabilizar su nivel de azúcar en la sangre y se espera que se recupere por completo. La familia estaba muy emocionada y agradecida por la atención médica que su hija ha recibido. A pesar que ya estaba estable, sus padres continúan llevando las citas regulares con su endocrinólogo en el hospital más cercano. Pero ahora, gracias al nuevo tramo del periférico Gerardo Barrios, el viaje es mucho más fácil y rápido, lo que les permite dedicar más tiempo a cuidar de su hija y a su propia vida diaria. En muchas ocasiones, subestimamos el impacto que un proyecto o una obra puede tener en la vida de las personas. Pensamos que son solo números, planos o estadísticas, y que no afectarán directamente nuestra vida. Pero esta historia es una prueba viviente de lo contrario. Una familia con una hija enferma se vio directamente beneficiada por la mejora vial realizada gracias a la gestión del presidente Bukele. Imagina por un momento cómo habría sido su situación si no hubieran tenido acceso a esa carretera segura y eficiente. Cómo habrían llegado a tiempo al hospital. Cómo habrían evitado el sufrimiento y la angustia que sintieron en el pasado. Esta mejora vial, por pequeña que pueda parecer, marcó una gran diferencia en sus vidas. Por eso es importante reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden afectar directa o indirectamente la vida de los demás. A veces, hacer el bien puede parecer un esfuerzo pequeño e insignificante, pero sus consecuencias pueden ser enormes y trascendentales. Debemos tener en cuenta que cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, puede tener un impacto en la vida de alguien más. En este sentido, la gestión del presidente Bukele es un ejemplo de cómo el liderazgo y la buena gerencia pueden impactar positivamente en la vida de las personas. Al trabajar incansablemente por el bienestar de su pueblo, el presidente Bukele ha logrado mejorar la calidad de vida de muchas personas y demostrar que, a través del trabajo duro y el compromiso con el bien común, podemos hacer una gran diferencia en el mundo.